Hola, soy Santiago Cupó del canal de hiperautomatización, que hoy vamos a abordar un tema apasionante relacionado con un proyecto, un software, una aplicación, una solución que nosotros vamos a publicar, que se llama Driveo GES Pro. En los comentarios iremos poniendo la información por si te interesa este tema. Concretamente hoy vamos a abordar un problema muy gordo de las gestorías, asesorías fiscales y laborales con las que nosotros habitualmente trabajamos. Cuando hablamos con los responsables de estas empresas, tienen siempre un problema, sobre todo cuando tienen más de 5 personas a su cargo, haciendo este tipo de tareas repetitivas de gestión administrativa, por ejemplo, lo que es llevar la contabilidad de una pyme en España, que implica pues evidentemente un programa de contabilidad donde se tienen que registrar unas facturas de compra, que son las que más trabajo llevan, unas facturas de venta, que normalmente se tienen más controladas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final hay unos periodos donde hay que presentar unos modelos de Hacienda, que si el del IVA, el impuesto a sociedades, la declaración de IRPF para los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en este contexto nos encontramos con que hay gente muy experta que nos gustaría clonar, y eso es lo que vamos a permitir hacer con una herramienta que hemos creado exactamente para cubrir estas necesidades específicas. Lo primero que hemos visto es que el gestor de una gestoría, el gerente de una gestoría, el dueño de una gestoría, de una asesoría fiscal, incluso de una consultora, tiene dos problemas clave básicos a resolver. El primero es la desviación en tiempos. Estas empresas, estas consultoras, venden servicios y el servicio se basa en un consumo de tiempo. Necesitas talento, de gente que aplica ese talento a problemas específicos del cliente, y eso les consume un tiempo. Cuanto más tiempo dediques a un cliente, más deberías facturarle. Pero como tienes unos tramos de facturación, unos costes fijos, resulta que te puedes encontrar con que un cliente que paga lo mismo que otro te está consumiendo el doble de tiempo, con toda naturalidad. Y además, debido a el enfoque cultural de este tipo de empresas, de estas asesorías, que es resolver problemas. Pero claro, todo tiene un límite. Si yo resuelvo problemas al cliente y gasto muchísimo tiempo y el cliente no me puede pagar, tengo un problema. Ese es el primer punto. ¿Cuál es el segundo punto? La desviación en costes. Pero no costes de laboral, costes de tiempo dedicado por tu gente, que ese es el primer problema, sino la desviación en costes tal cual, porque tienes que subcontratar algún tipo de servicio, tienes que contratar a un tercero para que haga algo para poder cumplir esa tarea con ese cliente, y resulta que no sabes cuánto tiempo te estás gastando. Entonces, para los que no están en este mundillo, pero para ti que me estás escuchando, sí que es importante, está el gasto oculto de las dietas, de los gastos de viaje, de los gastos de desplazamiento a la casa del cliente, etcétera, etcétera. Y eso tienes que incorporarlo. Y luego están los suplidos, que bueno, suele ser más controlable normalmente, pero que es el segundo factor de desviación. Es decir, tenemos dos: la desviación en tiempo que dedica tu gente, tu talento, a resolver los problemas de los clientes, y la desviación en costes. Ok, ¿cómo se soluciona todo esto? Pues hemos diseñado una aplicación específicamente para vosotros que se centra en, por un lado, mejorar con autogestión la capacidad de planificación. Es decir, a tu gente que está ahí todo el día resolviendo temas, registrando en la contabilidad las facturas de los clientes, etcétera, les das una herramienta para que puedan autogestionar su planificación. Es decir, que puedan dedicar el tiempo previsto a los clientes previstos. Y hemos diseñado toda la solución pensando en esta idea. La segunda idea, objetivo clave a conseguir, es mejorar la autogestión de tu gente en todo lo que tiene que ver con la ejecución. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener muy bien pillado, muy bien entendido, muy bien dedicado el tiempo previsto a un cliente, cuando resulta que a la hora de ejecutar, o bien no registras las horas para ese cliente. Te puedes encontrar con que hay gente que sencillamente no sabe cuántas horas ha dedicado a preparar o resolver los
problemas de IVA de un cliente concreto y se te va de tiempo. Tienes gente estresada y con lo que hacemos nosotros lo que queremos es ayudarte a que esas personas hagan muy bien la autogestión de la ejecución. ¿Cómo hacemos esa autogestión? Pues les enseñamos de forma muy gráfica de cada proyecto es cada cliente, el trabajo que haces para cada cliente. Les enseñamos en una vista el tiempo previsto de ejecución comparado con el tiempo de ejecución real. Y a los supervisores les enseñamos también en otra vista la carga de trabajo diario de cada persona. De manera que el responsable, vamos a llamarle consultor de cada proyecto, el que hace las tareas, puede ver esas desviaciones o cómo está dedicando su tiempo y puede mejorar él solito sin necesidad de que nadie le tenga que andar persiguiendo, que en los tiempos que corren la gente necesita un espacio de poder, de autoridad, de empoderamiento, donde poder aplicar sus mejoras y donde él pueda decidir qué tareas hacer, ¿no? Y por eso, y termino con esto, lo que hacemos es mostrar en cuanto entras en el programa, te he mostrado todas las tareas críticas que vencen. Por ejemplo, tengo que entregar el modelo de IVA de esta factura, de este cliente, perdón, que vencen porque viene el vencimiento trimestral. Llega el 20 y hay que hacer todo ese trabajo sí o sí. Además, te está mostrando la posibilidad de organizar tus prioridades, es decir, bueno, vale, esto es lo urgente, lo importante, esto es importante, hay que hacerlo, aunque no sea urgente para hoy, pero lo pongo en la planificación semanal y esto es algo que hay que hacer y que, bueno, puede mostrarse en la planificación mensual. Y por último, en Driveo Gespro hemos introducido el concepto práctico de la automatización, es decir, que nos vamos a centrar en el core, que son ayudar a la autogestión en la planificación de los proyectos, copiando proyectos que ya hacen otros, con los tiempos dedicados, con las tareas que hay que hacer, lo clonas y ya lo tienes tú, sobre todo para, pues eso, llevar la contabilidad de una pyme, pues se parecen esos proyectos unos a otros muchísimo, ¿no? Y nos falta una tarea interna, un proceso interno que es la automatización. Entonces, automatizamos tareas repetitivas, es decir, mete los datos una vez y punto, no tienes que andar copiando de un programa a otro esos datos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con automatizaciones, con sistemas robóticos o el sistema más tradicional, que es, bueno, me preparas toda esa información, la exporto a Excel y luego desde otro programa quizá más antiguo, pues importo esos datos y yo no tengo que andar repitiendo el mismo dato en dos programas distintos. Y nada más, esperemos que te guste. Si tienes interés en estos temas, suscríbete, danos a la campanilla para que te avisemos de notificaciones y sobre todo, si te interesa esto, dinos cuál es tu preocupación, en qué te podríamos ayudar o qué podemos profundizar para comentarlo. Y desde luego, si quieres una demo del programa sin compromiso ninguno, por supuesto que nos lo puedes solicitar en el artículo que publicamos en la web de Driveo. Y nada más, muchas gracias. Esperemos que te sea de utilidad.